Son las 6 de la mañana de este jueves. Hoy es jueves en la tarde. Y estamos, como dicen por ahí popularmente, cargados como para tigre. Lo que tendremos esta tarde. Porque la minga se vino. La alcaldesa está muy preocupada con que llegue la minga. No tienen ninguna medida de protección. Son miles de indígenas los unos encima de los otros y van a traer coronavirus a Bogotá, de eso no cabe ninguna duda. ¿Cuántos se van a contagiar de ellos? Probablemente todos. Y entonces aquí estamos, pues, aquí estamos. Esta tarde tendremos 3 concejales jóvenes de Bogotá hablando sobre el impacto que esto le va a producir a la ciudad. Diana Diago, Gloria Díaz, Andrés Forero estarán con nosotros esta tarde. La minga, señores, se vino la minga. No hay nada que los detenga, no hay policía que los obligue a cumplir con restricciones y con limitaciones. Para ellos no juegan las leyes de la República. Ellos están más allá de la Constitución y de la ley. Muy bien, hablaremos también con un importantísimo senador de la República, con Gabriel Velasco, para que nos cuente lo que dejó la minga a su paso por Cali. España hoy. Hablaremos con nuestro amigo Ricardo Angoso. La situación de España es crítica, señores. La más espectacular caída de la economía europea se dio en España. Los desafíos que tiene la Unión Europea para darle créditos y tratar de soportar a España o de que resuelva el problema están llenos de coronavirus por todas partes. La situación en España. El desempleo y el rebusque. Este es un tema capital que tal vez no se atienda suficientemente. Andrés Espinosa Fembar, que es un grande columnista en materias económicas en distintas publicaciones, estará con nosotros para hablar del problema del desempleo y el rebusque en Colombia. Y ese rebusque no forma parte del desempleo. Ese rebusque está en las estadísticas de los empleados. Antioquia está al borde de la alerta roja. Antioquia, que fue el departamento para mostrar Medellín la ciudad ejemplar, ahora están al borde de un colapso de las instalaciones médicas. Están a centésimas o a décimas de la declaratoria de emergencia en los hospitales de Medellín y en general de Antioquia, entendemos. Aumenta robo de vehículos en Bogotá. La batalla por los estados clave en los Estados Unidos. Hoy hablaremos con Cristina Londoño sobre el voto anticipado y la controversia con Twitter y Facebook. Al final les contaremos, al final de esta relación de noticias, una bomba atómica que tenemos para discutir en la tarde con ustedes. La Unión Europea sancionará 6 personas y una entidad por envenenamiento de Navalny, el líder de la oposición rusa que fue envenenado en Rusia y se salvó milagrosamente de la muerte. Lo salvaron en Alemania. Escala el conflicto. Azerbaiyán bombardea centros armenios de lanzamiento de misiles. Habían estado o están conversando de paz en Rusia con el señor Putin, que es en últimas el que los manda a todos, pero la situación está lejos de normalizarse. Puerto Colombia dice que tomará medidas contra el coronavirus, tal vez demasiado tarde. Lo que pasó en el puente del 12 de octubre fue sencillamente una calamidad en Puerto Colombia, lo mismo en playas de Cartagena y en muchos otros lugares. No estamos tomando en serio el coronavirus, digámoslo con franqueza.
y por eso viene el rebrote. Estos 2 últimos días han estado bajitos, llegamos a estar en 8.000 contagiados, pasamos a 6.000, no entendemos bien eso cómo es, pero la alarma se extiende por todas partes. La trágica muerte del ilustre médico Fabio Grandas con su esposa en lo que a él le apasionaba, que eran los aviones. Se transportaba en avionetas de un sitio a otro para servirle a la gente, para ayudar a la gente. Un médico que entendía que su profesión sagrada es un evangelio, el evangelio de la medicina desde Hipócrates hasta nuestros días. ¡Qué tragedia, Dios mío! El niñito de 2 años se salvó, quedan otros 2 niños huérfanos de padre y madre, una tragedia infinita. Nuestras condolencias a toda la familia. Siguen interrogantes sobre la presencia del ministro de Justicia en Barranquilla, y a propósito de eso, Demar Córdoba nos hablará de unas declaraciones del ministro en oposición radical y frontal a lo que está diciendo el presidente Álvaro Uribe, lo que quiere decir que el ministro no representa al Centro Democrático, que está en otra historia distinta. Le parece una maravilla la JEP, le parece sensacional que insistamos en lo que se llama la paz, cuando todos estos bandidos están en armas disfrutando del paraíso que se les dio en el papelucho firmado entre las FARC y el señor Santos en Cuba. En Tennessee, Estados Unidos, hay alarma porque están apareciendo propagandas agresivas del Ku Klux Klan, haciéndole publicidad política a Biden. Johnson y Johnson considera normal lo ocurrido en un proceso de pruebas de vacuna. Recordemos que tuvieron un enfermo de una enfermedad que no ha podido ser explicada, pero dicen que eso es normal dentro de un proceso de pruebas clínicas para una vacuna, lo dice Johnson y Johnson. Melania Trump cuenta su experiencia con el coronavirus y cuenta que su hijo Barron, de 14 años, también lo tuvo, pero asintomático. Los pacientes de cáncer tienen más alto riesgo de contagiarse con coronavirus, pero sobre todo de morir por el coronavirus, los enfermos de cáncer. También las pruebas científicas demuestran que los que tienen sangre, los grupos sanguíneos A y AB, están más expuestos que los que tienen tipos de sangre O y B, o 0. Estado de emergencia en Tailandia. Grandes manifestaciones en contra de la monarquía, una monarquía que cada vez tiene menos adeptos en Tailandia. Aislamiento en París y 8 áreas metropolitanas por rebrote del coronavirus. En Francia están disparados los indicadores de contagios, también de los enfermos, los hospitales de París al borde del colapso. La situación es muy grave, lo mismo en el Reino Unido, lo mismo en España, lo mismo en Italia. El problema en Europa con el coronavirus es muy serio. Trump y Biden debían tener hoy un debate en la Florida, en Miami. Como no lo tuvieron, cada uno está organizando por su cuenta manifestaciones políticas a su favor. La Gran Barrera de Coral en Australia ha perdido el 50% en 30 años por el cambio climático. ¡Qué gravísima denuncia! En riesgo, pongamos en riesgo entre comillas, proyectos de eutanasia y marihuana en el Congreso de la República, porque según la Corte Constitucional, ¿por qué? Porque le dio la gana, esas reuniones donde se aprueben esos proyectos o se discutan esos proyectos tienen que ser presenciales. ¿Por qué? Porque le da la gana a la Corte Constitucional, que aquí es un tirano, es un déspota. ¿Dónde dice eso la Constitución? En ninguna parte.
¿Dónde dice la Constitución que el presidente Álvaro Uribe Vélez, después de años de dejar la presidencia, no puede volver a ser candidato? En ninguna parte. Eso se lo inventa la Corte Constitucional, dice lo que le da la gana, y es que según el espíritu de la Constitución del 91, el que ha sido presidente 2 veces no puede volver a hacerlo nunca más. A ver, ¿de dónde se lo inventaron? ¿De dónde lo sacan? Esos señores de la Corte Constitucional son así. ¿Qué le vamos a hacer? Y en Hoy en la Historia, por estos días en el año de 1962, estallaba la llamada crisis de los misiles entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la hora de la verdad.